Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del transporte de sustancias a través de la membrana celular. La membrana celular, sabemos bien que en todo su recorrido tenemos diferentes transportadores que permiten la difusión de diferentes sustancias, tanto así que entran y tanto así que salen. Tenemos dos tipos de transportes, el transporte pasivo y el transporte activo que nos presenta la membrana celular. Hablamos primeramente y nos referimos todo con respecto al transporte pasivo. El transporte pasivo nos indica características como que no necesita ATP y además que funciona con la temperatura, de donde hay mayor calor a mayor movimiento. Además que nos indica que hay una segunda ley de la termodinámica, es decir, de donde hay mayor concentración a donde hay menor. Tenemos dentro del transporte pasivo la difusión. En este caso, la difusión van a ser movimientos constantes de partículas. También abarca lo que es la segunda ley de la termodinámica, de donde hay más a donde hay menos, y además comparten calor con otras partículas. Tenemos dos tipos de difusión. En este caso tenemos la difusión simple y tanto así la difusión facilitada. La difusión simple va a ser un movimiento cinético de las partículas y además que no tiene contacto con proteínas transportadoras, que es un dato importante de la difusión simple. Esto se produce a través del intersticio y a través de canales acuosos. A través del intersticio nos indica que que esta difusión va a ser más liposoluble, permite la facilidad de difusión de oxígeno, dióxido de carbono, sodio, alcoholes y fármacos. Y a comparación de los canales acuosos, que hablamos de los famosos, de las famosas acoporinas, que hablamos de la difusión de gran cantidad de agua, y además que nos indica que hay diferentes fugas o diferentes goteos de iones en la membrana celular que permiten el libre paso de agua a través de la membrana celular sin el uso de acoporinas. Tenemos los canales proteicos, que estas son permeables de manera selectiva. Nos referimos al potasio y al sodio, el potasio que entra con mayor rapidez a la célula y el sodio que es de una carga negativa por los aminoácidos. Tenemos los activados de canales proteicos, que tenemos dos canales proteicos activados por voltaje y tanto así los activados por ligandos. Los activados por voltaje, estos se refieren que son en respuesta al potencial eléctrico, y además sus aperturas de sus compuertas ponen fin al potencial de acción. Los activados por ligandos, estos van a ser que como su nombre indica, van a ser activados por alguna sustancia. Tenemos la difusión facilitada. Esta nos da una difusión mediada por un transportador y además también abarca lo que es la segunda ley de la termodinámica y energía cinética, es decir, como se indicó, de donde hay mayor concentración a donde hay menos. Tenemos condiciones que nos da la difusión facilitada, que hablamos que estas son proteínas transportadoras, tienen un enlace químico y además que son saturables. En este dato que son saturables es una gran diferencia a comparación de la difusión simple. Tenemos que son numerosas sustancias que permiten la difusión de glucosa y aminoácidos gracias a la difusión facilitada, y además que tenemos factores que influyen en la difusión de la velocidad neta, que es proporcional a la diferencia de concentración a través de la membrana, y además que efecto de una diferencia de presión a través de la membrana. En sí, serían, en otras palabras, se refieren a la segunda ley de la termodinámica, de donde hay mayor concentración a donde hay menos. Tenemos y hablamos de la ósmosis, que esta va a ser la difusión neta del agua, o en otros casos el movimiento neto del agua, donde nos indica que donde hay mayor concentración hay menos agua, y donde hay menor concentración hay mayor agua. Tenemos la difusión osmótica, que esta se refiere que va a ser la fuerza que supone la ósmosis, y además que se la puede calcular como osmoles por kilogramos de agua, determinada por la presión osmótica. Y tenemos ahora el segundo transporte de la membrana celular, que hablamos de transporte activo. Este transporte activo es el movimiento contra un gradiente de concentración, además que ésta sí necesita ATP o alguna fuente de energía para poder funcionar. Tenemos dos tipos de transportes activos, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. El transporte activo primario podemos mencionar al uso de ATP, como la bomba de sodio y potasio, que esta bomba mantiene negativa la célula, que además equilibra los electrolitos y equilibra el balance hídrico. Tenemos otros ejemplos de este transporte activo primario, como la bomba de calcio y la bomba de hidrógeno. Por último, tenemos el segundo transporte activo secundario, que es donde necesita de la energía almacenada de transporte activo primario, donde este transporte activo secundario tiene dos tipos de transportes. Nos referimos al cotransporte y al contratransporte. El cotransporte va a ser, eh, o vamos a tener sustancias como la glucosa y aminoácidos permitiendo su difusión. El cotransporte nos referimos a que esta va a ser una difusión de acompañamiento. Puede ser que la glucosa y el sodio puedan difundirse juntas.
donde este cotransporte se produce en células epiteliales del tubo digestivo y además en túbulos renales. A comparación del contratransporte, esta va a ser una difusión de intercambio, de que una sustancia entra y otra sustancia sale. Tenemos así como sustancias como el hidrógeno y el calcio. Esto sería todo con respecto al transporte de sustancias a través de la membrana celular. Gracias.